Libro de Lucas, capítulo 12, versículos 11 al 12. Dice de la siguiente manera: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos da la capacidad finalmente de decir la palabra de Dios con autoridad. Y como decíamos el domingo anterior, no es porque seamos buenos oradores, no es porque seamos excelentes predicadores, a lo mejor es un par de versículos lo que vamos a compartir con nuestro familiar, con nuestro amigo, con nuestro compañero de trabajo. Pero dice, el Espíritu Santo os enseñará en esa hora lo que debes decir. Y qué lindo, hermano, es eso, que el Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio a toda criatura, pero no nos ha dejado a nosotros solitos. Él está prometiendo en su palabra que Él nos va a dar en ese momento, por obra del Espíritu Santo, las palabras exactas que debemos decir. Cuando un hermano está en comunión con Dios, hermano, sabe, Dios a través de su Espíritu le pone en la boca las palabras exactas que debe decir. Y eso lo está declarando en este pasaje el propio Jesús, nuestro Señor. Entonces, hermanos, el Evangelio es el misterio que Dios nos ha revelado. Es un misterio que nos ha dado a conocer a sus hijos, no a cualquier persona, a sus hijos. Vamos a continuar entonces estudiando en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Tomar el estudio a partir del versículo 6. Versículo 6 al 12. Dice la palabra de Dios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Nótese, hermano, que usa la palabra misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Nótese, hermano, que dice que Dios nos ha revelado su misterio, su palabra, por el Espíritu, y Espíritu está con mayúscula. Está refiriéndose no a nuestro propio espíritu, sino al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ningún hombre sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Eso es lógico. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oremos.
Señor, gracias por este momento de estudiar tu palabra. Permítenos entender el mensaje de tu evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El evangelio, hermanos, es decir, la predicación del sacrificio de Cristo en la cruz, ese es el misterio que Dios nos ha revelado. Dice la Biblia que solamente por el Espíritu de Dios puede ser revelado este misterio. Porque mucha gente puede escuchar, hermanos, la palabra, le entra por un oído y le sale por el otro oído. No lo entiende. En otro pasaje de la Biblia dice, es locura el Evangelio a los que se pierden. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un hecho sobrenatural en la persona, obra del Espíritu Santo de Dios, para que esa persona entienda, capte el mensaje del Evangelio. Entonces, pero ¿por qué es un misterio? ¿Por qué es un misterio la palabra? Porque ni las personas del mundo, ni los reyes del mundo, es más, ni siquiera las huestes espirituales, ni siquiera los demonios lo conocieron y lo comprendieron a cabalidad, porque si eso hubiera pasado, no hubieran matado al Señor. Si los reyes hubieran comprendido el misterio de Dios, no lo hubieran crucificado al Señor Jesús. Fíjese lo que dice el versículo 7 y 8. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta. Están las palabras escritas, pero no es fácil de entender. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y aquí tome en cuenta el versículo 8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Usted cree que Herodes hubiera mandado a crucificar al Señor si él hubiese entendido el misterio del Evangelio? Si él hubiera entendido que quien tenía al frente era el Hijo de Dios. Si él hubiera tenido ese conocimiento, hermano, él iba a empezar a temblar de miedo de estar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. De igual manera, Poncio Pilato, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? ¿Usted cree que Pilato le hubiera dicho eso al Señor si hubiese sabido que Él era el Hijo de Dios? Por eso, hermanos, es un misterio. Y no es porque ellos no habían escuchado la palabra, la habían escuchado, pero no la comprendieron. Por eso la Biblia habla, es un misterio oculto. ¿Y cuántas personas, hermanos, en este mundo han escuchado la palabra de Dios, pero no la obedecen, no la atienden? Para ellos es un misterio. Para ellos es una locura. No lo entienden. Por eso, hermano, es un acto sobrenatural entender la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, porque es obra del Espíritu Santo. No es obra nuestra. Entonces, incluso las huestes espirituales, hermano, no la pudieron entender, no pudieron entender el misterio de Dios, porque ellos pensando que matando a Jesús iban a destruir el plan de Dios, más bien ocurrió todo lo contrario. Jesús, muriendo en la cruz, destruyó las obras de las tinieblas, triunfó sobre ellos en la cruz, muriendo por los pecados de toda la humanidad. Vamos al libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, 13 al 15, dice así la palabra del Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora escuche bien el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ni siquiera los seres sobrenaturales entendieron el misterio de Dios. Ni siquiera los ángeles caídos entendieron el misterio de Dios. Ni siquiera los demonios entendieron el misterio de Dios. Satanás creyó que crucificando a Jesús, él iba a tener la victoria. Hermanos, pasó todo lo contrario. El Hijo de Dios debía morir para hacer expiación de la humanidad, de los pecados de la humanidad. Y eso, hermanos, es lo maravilloso, que a nosotros nos lo hizo conocer, nos lo hizo saber el Señor. Cosa que ni siquiera a los ángeles caídos se les permitió saber ni conocer. Dice, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo es posible, hermano, que alguien que muere pues triunfe? ¿Cómo es posible que alguien que pierde la vida triunfe? Pues eso exactamente es el misterio de Dios. Eso fue lo que pasó, y gloria a Dios, hermano, hoy nosotros podemos disfrutar de esa misericordia, de esa gracia del Señor revelada a nosotros. Entonces tenemos que sentirnos, hermanos, bendecidos, privilegiados de que Dios nos haya revelado el misterio a nosotros, el misterio del Evangelio. Y no nos lo ha revelado por sabiduría humana, sino por medio de su Espíritu Santo que ilumina nuestra vida. Volvamos otra vez a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11. Dice, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Marque en su Biblia esa parte, hermano. Dios nos reveló ese misterio a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, lo grande que es esto? Dice que por el Espíritu Santo nosotros podemos conocer aún lo profundo de Dios. Porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Cuando un creyente, mi hermano, está en comunión con Dios, el Espíritu Santo está trabajando, obrando en la vida del creyente. Él puede entender aún las cosas profundas de Dios, cosas que no cualquiera puede entender. Por eso, hermano, hay personas que tienen dones de sanidades. Por eso hay hermanos que tienen dones de hacer milagros, porque, hermanos, escudriñan y entienden lo profundo de Dios. Por eso hay hermanos que tienen el don de evangelizar y de convertir, hermano, por obra del Espíritu Santo. ¿Ha visto usted grandes campañas donde hay predicadores que predican y cientos de personas se convierten, hermano? Entregan su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando con esa persona. Y dice que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos por medio de la palabra, por medio de la Biblia, la revelación completa del misterio de Dios. Hay un misterio descrito en la palabra de Dios que se lo conoce como el misterio de la piedad. Tal vez algunos han escuchado esto. Es el misterio de nuestra redención o el misterio de la piedad.
Y esto lo explicó el mismo apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leerlo. Primera Timoteo 3, versículo 16. Y esto es fundamental, hermanos, para la fe cristiana. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Estamos hablando de misterio, estamos hablando de conocimiento profundo, estamos hablando cosas que ni los reyes entendieron. Primera Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermano, marque por favor ese versículo en su Biblia. El misterio de la piedad. Esto es algo, hermano, que ni siquiera los ángeles caídos entendieron. Y los hijos de Dios lo han podido captar y lo han podido entender por la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Hermano, esto es un resumen del Evangelio. Este versículo está hablando el resumen de todo el Evangelio expresado en 6 declaraciones, 6 cosas, ¿sí? Número 1, Dios fue manifestado en carne. Número 2, fue justificado en el Espíritu. Número 3, fue visto por los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Con estas 6 declaraciones, hermano, se logra entender todo el Evangelio. Todo, absolutamente todo. Esto es lo que se denomina el misterio de la piedad. Es algo que Dios nos los dio abiertamente, pero pocos fueron los que lo entendieron. Pocos fueron los que lo entendieron. Ahora, ¿cómo es esto de que Dios fue manifestado en carne? Ese primer misterio. Dios fue manifestado en carne. La misma palabra de Dios nos va a confirmar cada una de estas 6 declaraciones. Esto lo declara Juan en el capítulo 1. Vamos allá. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo es eso de que Dios fue manifestado en carne? Libro de Juan capítulo 1, versículo 14. El primer capítulo del Evangelio de Juan habla de el verbo hecho carne. Habla de Dios mismo hecho carne. Y dice en el versículo 14, y aquel verbo está hablando justamente de Jesús, el Hijo de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se da cuenta, mi hermano, que lo mismo que Pablo le escribe a Timoteo en este denominado misterio de la piedad, Juan lo está refrendando? Dice, el verbo fue hecho carne. Dios mismo fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, hermanos, siendo Dios, tomó forma humana. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible que Jesús, siendo Dios, tome forma humana? Lo hizo, hermano. Lo hizo por amor a los pecadores, por amor a la humanidad. Dios mismo tomó forma humana. Dios, por lo tanto, fue hecho carne. Entonces,
esta primera declaración de que Dios fue manifestado en carne se cumple según lo que declara el apóstol Juan. Luego dice, la segunda declaración del misterio de la piedad es, fue justificado por el Espíritu, en el Espíritu. ¿A qué se refiere de que fue justificado en el Espíritu? Se refiere a su resurrección. Esto demostró, hermano, que él verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Resucitar, volver de la vida, eso, hermano, confirma que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y esto también se dice en Romanos capítulo 1. Vamos allá. Romanos capítulo 1, versículo 4. Estamos revisando en la Biblia todo el misterio de la piedad, estas 6 declaraciones. Romanos capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo se confirma que Jesús es el Hijo de Dios? Miren, aquí lo dice en el versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la, ¿qué cosa? Resurrección de los muertos. Hermanos, si alguien puede resucitar, no es un ser humano común y corriente, ¿sí? Esa es la forma en que podemos confirmar que Jesús es el Hijo de Dios, por su resurrección. Por su resurrección. ¿Cómo es posible que una persona vuelva a la vida? Humanamente es imposible. Bueno, usted dirá, seguramente algún hermano dirá, ¿no? O algún médico dirá, pero cuando una persona muere, le ponen estos aparatos acá, le pasan estos electrochoques y le reaniman, le reviven el corazón. Pero ¿cuánto tiempo debe pasar para que esto ocurra? Quizás medio minuto, 1 minuto, no tengo conocimiento. Pero es poco momento de tiempo, ¿sí? Se le puede reanimar a una persona, pero no es que la persona está resucitando, lo están reanimando, lo están resucitando artificialmente, pero no puede transcurrir mucho tiempo. A lo mucho 1 minuto, un par de minutos se lo puede resucitar, reanimar. La ciencia médica ha logrado hacer eso. En este caso, Jesús resucitó después de ¿cuánto tiempo? Después de 3 días. ¿Sabe qué decía la gente cuando querían ir a mirar el sepulcro? No vayan porque ya debe oler. O sea, imagínense la gente después de 3 días un muerto. No, ya, ¿para qué van a ir? Ya debe oler fuerte el cadáver. Y grande, hermano, fue la sorpresa cuando abren el sepulcro y Jesús ya no está ahí. Por eso, hermanos, es que se confirma el segundo misterio de la piedad. Jesús fue justificado en el Espíritu. Dice el versículo 4, Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo le devolvió la vida, volvió a vivir por la resurrección de los muertos. Esta es la manera, hermano, en que confirmamos que Jesús es Dios, porque volvió a vivir. Y eso hasta el día de hoy no se puede hacer. No se puede lograr que alguien muerto vuelva a vivir. No se puede. Por eso es que, hermanos, los cristianos estamos convencidos que Jesús es Dios. Dios fue manifestado en carne. Y en segundo lugar, fue justificado en espíritu por su resurrección. El tercer misterio dice, Él fue visto de los ángeles. Los ángeles, hermanos, presenciaron el nacimiento de Jesús, presenciaron la resurrección de Jesús y presenciaron la ascensión de Jesús a los cielos.
En cada etapa de la vida del Señor, los ángeles lo vieron. Y ese es el tercer misterio que forma parte del misterio de la piedad que ha sido revelado a nosotros. Vamos a ver en Lucas capítulo 2, ¿cómo es que los ángeles han visto a Jesús? Lucas capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer desde el 13 al 14. Estamos aquí en el contexto del nacimiento de Jesús. Y dice versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles, según la Biblia, estaban presenciando el nacimiento de Jesús. ¿Se da cuenta? Y el tercer misterio dice que Jesús fue visto de los ángeles. El Hijo de Dios fue visto de los ángeles. Aquí estamos leyendo que durante su nacimiento los ángeles lo vieron. ¿Y qué pasó durante su resurrección? Vamos a Mateo 28. Mateo 28, versículos 5 al 6. Esto es en el contexto de la resurrección de Jesús. Mateo 28, del 5 al 6, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres que habían ido al sepulcro, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermano, un ángel estaba presente cuando Jesús ha resucitado, lo vio. Así como los ángeles vieron su nacimiento, también han podido ver su resurrección. ¿Y qué pasó cuando Jesús asciende a los cielos? Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 10. Hechos, capítulo 1, versículo 10, dice de la siguiente manera. Este es en el contexto de que cuando Jesús había resucitado y estaba con sus discípulos reunidos, dice en el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, porque dice la Biblia que Jesús fue llevado a los cielos, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Quiénes eran estas dos personas, dos varones vestidos de blanco? Eran ángeles. Eran ángeles. Aparecieron dos ángeles ahí donde estaban los discípulos mirando cómo Jesús se iba al cielo. Y estos ángeles le dicen a los discípulos, así como lo están viendo que el Señor se ha ido, así lo verán un día volver. Estamos viendo, hermanos, en la palabra de Dios, las tres primeras declaraciones del misterio de la piedad, confirmadas en diferentes tiempos, por diferentes personas. Entonces, repasemos el misterio de la piedad. Número 1, Dios fue manifestado en carne. Siendo espíritu, tomó forma humana. Número 2, Dios fue justificado en el espíritu. Se refiere a la resurrección. Solo alguien que es Dios, habiendo muerto, puede volver a vivir. Solo Dios puede hacer eso. Un ser humano no lo puede hacer. Por eso, hermano, yo me gozo de saber que un día vamos a morir, pero el Señor nos va a resucitar. Esa es la promesa que tenemos, hermano.
vamos a resucitar. Eso no es algo que un ser humano puede hacer, es algo que solo Dios lo puede hacer. Jesús resucitó, por eso estamos convencidos que Él es Dios. Número 3, fue visto por los ángeles. Hemos leído, los ángeles estaban cuando Él nació, cuando Él resucitó y cuando Él fue llevado a los cielos. Número 4, cuarto misterio, fue predicado a los gentiles. El evangelio no es solamente, hermanos, para los judíos, como se pensaba originalmente. Los judíos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, somos los escogidos de Dios. Y casi como diciendo, los demás no van a ser salvos, porque nosotros somos hijos de Abraham. El evangelio no fue solo para los judíos, sino que se extendió a todas las naciones. Y ahí viene este versículo famoso de Mateo 28, 19. Podemos leerlo, vale la pena. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que en el misterio de la piedad dice, Jesús fue predicado a los gentiles. Y el día de hoy, hermano, usted va a ver que incluso en países musulmanes hay cristianos. En países donde hay persecución a los cristianos, hay cristianos. El evangelio es predicado a todas las naciones y se cumple, por lo tanto, el cuarto misterio de la piedad. Jesús fue predicado a los gentiles. Luego viene el quinto misterio. ¿Cuál es el quinto misterio? Él fue creído en el mundo. O sea, el mundo creyó. A pesar de la oposición, hermano. A pesar de que Satanás y sus huestes espirituales están haciendo todo lo posible para que la gente no escuche el evangelio, no entienda el evangelio. Millones de personas han creído en Cristo alrededor del mundo. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Vamos allá. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Dice ahí, así que los que recibieron su palabra, y escuche bien eso, anótelo bien eso, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está diciendo, hermano, no solamente los que escucharon, sino que los que recibieron. Y ahí hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo que uno esté escuchando la predicación a que uno reciba la predicación. Porque cuando uno está recibiendo, uno lo toma para sí, lo hace propio. Es como cuando te dan un regalo, ¿no? Como cuando te dan un regalo, te dicen, mira, tengo este regalo para ti. Tengo este regalo para ti, pero si tú no lo recibes, el regalo está ahí. Pero si tú no lo recibes, ahí nomás queda el regalo, no lo has hecho tuyo. Pero cuando tú recibes el regalo, hermano, ya es tuyo, ya lo haces tuyo. Eso, hermano, es lo que pasa con el evangelio. A mucha gente se le está predicando el evangelio. Mucha gente está escuchando la palabra de Dios, pero no lo recibe, no lo hace suyo. Entra por aquí y se le sale por aquí. El mensaje entra por un oído y se le sale por el otro oído. ¿Por qué? Porque no lo recibe. No lo hace suyo, simplemente escucha. Es como ese regalo que nunca lo recibe. Ahí está el regalo. Pero no lo hace suyo. Hermano, el misterio de la piedad está diciendo, el evangelio fue predicado a los gentiles, a toda persona, y lógicamente la persona que lo reciba va a ser hijo de Dios también, juntamente con Cristo. Dice, los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quinto misterio de la piedad: Jesús fue predicado a los gentiles. No solamente a los judíos, a los que eran en teoría el pueblo de Dios. Finalmente, la sexta declaración del misterio de la piedad: Él fue recibido arriba en gloria. Volvamos al libro ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9. Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos estaban con Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue recibido arriba en gloria. Imagínense, hermanos, una nube recibió a Jesús y lo ocultó de los ojos de ellos. Este misterio, hermano, de la piedad, con estas 6 declaraciones, es lo que necesita toda persona conocer. Y como hemos mencionado al comienzo, ni los reyes ni las huestes espirituales entendieron estas 6 declaraciones. No lo entendieron. Y hemos leído que si los reyes hubieran entendido el misterio, no le iban a crucificar nunca a Jesús. Iban a temblar de miedo de estar delante del Hijo de Dios. Sin embargo, lo mataron y lo crucificaron. Entonces, hermanos, repasemos nuevamente estas 6 declaraciones del misterio de la piedad que están en 1 Timoteo 3:16. Con eso vamos a finalizar. 1 Timoteo 3:16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí están las 6 declaraciones. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, si usted entiende estas 6 afirmaciones, usted entiende completamente el Evangelio. Usted ha entendido completamente el Evangelio y está capacitado para poder transmitirlo a otra persona. Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a poder entender a cabalidad estas 6 declaraciones, a entender que no es por nuestro intelecto que vamos a entender estas 6 declaraciones, sino es por obra del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, pero es para oponerse, es para ir en contra? Hermano, tiene que haber una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios para entender estas 6 declaraciones del misterio de la piedad. Si no es por obra del Espíritu Santo, aunque usted lo lea, no lo va a entender. No lo va a hacer suyo. Así que, mis hermanos, es importante entender el misterio que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Sintámonos afortunados, privilegiados, de que el Señor nos haya hecho entender, por obra del Espíritu Santo, estas verdades eternas, estas verdades ocultas, que ni siquiera las huestes celestiales pudieron entender. Vamos a orar, por favor, para concluir. Bendito Dios, muchas gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que hay grandes misterios en tu palabra, Señor, que ni siquiera la gente que está en autoridad lo puede entender. Has dado el conocimiento supremo a los humildes.
has brindado, Señor, por tu Espíritu Santo, conocimientos profundos, eternos, a aquellos, Señor, que te buscamos, a aquellos que anhelamos tu venida, a aquellos, Señor, que hemos depositado nuestra fe en ti, Señor. Te damos gracias por habernos manifestado este misterio. Te damos gracias, Señor, porque hoy lo podemos entender, porque somos tus hijos, Señor, y porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias por ese enorme privilegio, Señor, de ser llamados hijos de Dios, de entender la palabra tuya, Señor, y estos misterios, hacerlos nuestros. Permítenos, oh Dios, compartir estas palabras con otras personas. Permítenos, Señor, enseñar estos misterios a cuantos nos rodean, para que también vengan al conocimiento de la verdad y puedan ser perdonados sus pecados y ser salvos. Gracias, bendito Dios, por el mensaje de hoy. Permítenos ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.